Estamos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga y como en todos los programas nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo está, reverendo diácono? Buenas noches y una frase de nuestro querido Padre Suazo, que nada ni nadie te quite la paz. Así es. Y hoy tenemos la grata visita del padre Gerardo Olivera Hernández de la parroquia San Juan María Vianney. ¿Cómo usted se encuentra, padre? Muy bien, gracias a Dios y bendecido de estar compartiendo con ustedes. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La cita que siempre utilizamos como marco ¿verdad? de hilo conductor es la siguiente, es de Benedicto XVI y nos dice: de manera especial el sacerdote debe ser hombre de comunión, abierto a todos, capaz de caminar unido con toda la grey que la bondad del Señor le ha confiado, ayudando a superar divisiones, a reparar fracturas, a suavizar contrastes e incomprensiones, a perdonar ofensas. Reverendo diácono, ¿qué podemos hablar al respecto? Sí, oí esta frase del querido Papa Benedicto XVI. Cuántos matrimonios, cuántos jóvenes, cuántas familias, a través de una confesión, de una dirección espiritual, de un consejo, han salvado sus vidas gracias a ese sacerdote. Tremenda encomienda. Y hoy, pues, padre Gerardo, pues nos va a hablar un poco de cómo ha sido ese llamado del Señor para esta gran vocación que es el sacerdocio. Y claro está, ¿verdad? Cómo ha sido ese transcurso desde esa primera llamada hasta el presente. Padre, todo suyo el programa ahora. Gracias. Pues, primero, ¿verdad? Esa frase que mencionaba del Papa Benedicto XVI, tremenda. Yo cuando llegó el momento de la ordenación sacerdotal, yo quise tomar como lema una frase, precisamente pensando en esto mismo que el Papa comentaba, una frase del Evangelio, tomada del Evangelio, en la cual el Señor, ¿verdad?, expresa su oración, su deseo, que son muy pocas las ocasiones en las cuales nosotros podemos escuchar la oración de Cristo, ¿verdad? Muchas veces lo que escuchamos es: y se retiró a orar, pero pocas veces escuchamos, ¿verdad?, las palabras de su oración. Y él decía en su oración: Padre, que todos sean uno. ¿Verdad? Esa fue la frase que yo tomé como lema, y que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Verdad? Pues ese deseo del Señor de preservar siempre la unidad, ¿verdad? En la unidad precisamente también se muestra, ¿verdad?, el poder del cristianismo, del cristiano. Y por eso nosotros procuramos mantener esa unidad, porque es la unidad del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad?, que está compuesto por muchos miembros, pero todos esos miembros con su labor particular edifican, ¿verdad? Y se mantiene sano el cuerpo. Entonces es importantísimo esto de la unidad, y el sacerdote pues tiene que ser ese vínculo de unidad, ¿verdad? De unidad entre el pueblo que se le haya encomendado, unidad entre la parroquia con la diócesis, con el pastor de la diócesis, el obispo, a su vez con la iglesia universal, etc. Y nada, esto de la unidad siempre lo he llevado conmigo. En parte gracias también al ejemplo del sacerdote, que fue como instrumento de Dios para inspirar mi vocación. ¿Verdad? Todo comenzó, yo siendo muy pequeño, yo tendría unos 8 o 9 años, más o menos. Y yo pienso que a esa edad, como sucede muchas veces, pues a mí no era que me encantaba ir a la iglesia, ¿verdad? Era algo que no se me hubiese ocurrido el no hacerlo, ¿verdad? Porque era algo muy habitual en nuestra familia. Pero a la vez, ¿verdad?, parte de incomprensión de qué era lo que estaba sucediendo, la ignorancia y demás, pues me resultaba un poco aburrido, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿por qué teníamos que estar levantándonos y sentándonos, ¿verdad?, en la misa? ¿Por qué no nos podíamos quedar sentados y ya está? Y cositas así, ¿no?
Pero, ¿verdad? En la parroquia hubo unos cambios de sacerdote, muy buenos todos, pero hubo uno, hasta el que actualmente párroco todavía en la parroquia Santa Rosa de Lima, el padre Carlos Pérez. Él cuando llegó, era joven, acababa de terminar sus estudios doctorales, llegó con un ímpetu, ¿verdad? Con un viento nuevo. Y a mí me impactó porque varias cosas me impactaron de él, que fueron lo que me llevaron a considerar la posibilidad, ¿verdad?, de la vocación sacerdotal. Y me impactó varias cosas, ¿no? Que él pasaba tiempo antes de cada misa para confesar, ¿verdad? Él antes de la misa llegaba temprano, se quedaba confesando. Él, bueno, al igual era algo que también otros sacerdotes hacían, el quedarse después de misa saludando, ¿verdad? Los otros padres también hacían eso. Pero principalmente me impactó la manera de él tratar al Señor en la Eucaristía, ¿verdad? De celebrar. Y fue la primera vez que yo pensé, bueno, pues aquí sucede algo importante, porque si este sacerdote está, eh, trata con tanta importancia la Eucaristía, pues esto tiene que ser algo importante. Fue como la noción, ¿verdad? Yo siendo un niño, ahora yo lo puedo tal vez explicar un poco mejor, pero era más o menos la noción que yo tenía, pues esto es algo importante. Y eso me da los domingos, ¿verdad? De aburrirme a un interés especial, ¿verdad? Pues ya ahí yo quería ir a la misa, llegar temprano para poder ver todo. Y esto llevó después a un deseo a ingresar, por ejemplo, a los monasterios, tener esa experiencia pensando, pues ahora estaré más cerca, podré también aprender un poco más sobre la Eucaristía, sobre nuestra fe. Ahí comencé también la catequesis continua, ¿no? Ya había obviamente tomado la catequesis para el sacramento de la primera comunión, pero la poscomunión, ¿verdad? Continuar ese proceso de formación. Y esto, ¿verdad?, fue sembrando como una semilla en mi corazón, ¿verdad? Y que iba diciéndome como que este es mi camino, ¿verdad? Como que el Señor me quiere para él. Hasta que llegó un punto que yo, a todo esto yo lo tenía reservado en mi corazón, yo no le había comentado a nadie, ¿verdad?, sobre lo que estaba sintiendo, pero el Padre. Llamé, hice una cita, llegué y le dije al Padre, Padre, yo quiero ser sacerdote como usted. Y siempre le agradeceré que él, ¿verdad?, acogió esas palabras, ¿verdad?, sencillas de un niño, ¿verdad? Él pudo bien dicho, mira, tú estás muy pequeño, vamos a pensarlo. No, él fue, ¿verdad? ¿Qué hizo? Me introdujo a la dirección espiritual, a la vida de oración y demás. Me dijo, pues mira, vamos a empezar haciendo un poquito de oración todos los días, ¿verdad? Va a empezar haciendo oración todos los días. Me asignó una lectura, ¿verdad? Dos lecturas, una que me ayudaba para la oración, un librito que se llama Camino, de un santo sacerdote espiritual, que fue la vida del Padre, de ya profundizar un poquito, ver con mayor claridad qué era lo que estaba Dios pidiéndome. Y mientras más yo leía pues vidas de santos, mientras más yo me adentraba en la vida de oración, más fuerte sentía en mi corazón que Dios me quería para el sacerdocio. Pero a la vez también con un sentido de que, ¿verdad?, sacerdote, pero para promover la unidad entre las personas, ¿verdad? La unidad de la iglesia, la unidad eh, de las parroquias, ¿verdad? Era como que eso también se iba creciendo en el corazón. Así pues pasaron varios años. Yo todavía estaba cuando eso en escuela elemental, tuve que pasar por todo ese proceso de formación escolar y demás, de la mano de la dirección espiritual, y eventualmente, ¿verdad?, él me condujo también a los talleres vocacionales que tenía la diócesis. En aquel entonces los dirigía Padre Pedro Reyes, era quien era director espiritual en el seminario,
y dirigía unos talleres vocacionales mensuales. Yo comencé a ir a estos talleres, conocer otros jóvenes que también tenían la inquietud vocacional, que algunos de ellos entraron eventualmente conmigo al seminario, y continuar aprendiendo, ¿verdad? De la Iglesia Universal, de los documentos del concilio, el documento de los papas, ¿verdad? Viendo también otras perspectivas vocacionales que nos ayudaron también en el discernimiento para ver qué era lo que Dios quería de nosotros. Entonces todo eso, ¿verdad? Seguía pasando el tiempo y yo como que seguía creciendo en mi corazón, pues no, esto es lo mío, ¿verdad? Esto es lo mío, esto es lo mío. ¿Y qué pasó? Ya cuando se acercó el momento para entrar a la universidad, yo concluí mi estudio de cuarto año a los 16. Y entonces yo pensé en ese momento que no me iban a aceptar en el seminario porque era muy joven y pensé que iba a tener que entrar a la universidad para estudiar, esperar un tiempo en lo que podía entrar al seminario. Pero el padre Iván Huertas, que en aquel entonces era el vicario de vocaciones, apareció un día en el taller vocacional. Él solía visitar los talleres para conocer a los muchachos, presentarse y demás. Preguntó que quiénes iban a entrar, quiénes estaban listos para entrar al seminario. Y el padre Pedro, ¿verdad? Mencionó varios nombres y entre ellos me mencionó a mí. Y yo, ¿verdad? Sentí como que se me encendió el corazón, ¿verdad? Me hizo el día. Y dije, wow, pues si él dice que sí, pues yo, para adelante, ¿verdad? Luz verde, por ahí para abajo. Y comencé ese proceso de ingresar al seminario que conlleva pues, pruebas psicológicas, entrevistas, todas esas cosas. Y ya cuando se iba acercando, ¿verdad? El momento de entrar como tal, a la vez iba surgiendo un temor en mi corazón. Y ese temor era, yo toda mi vida, ¿verdad? Viví en el seno de una familia, nunca había estado mucho tiempo, obviamente, sin mi mamá. Y el pensar que iba a tener que, pues ya, mudarme, salir de la casa, estar lejos de la familia, particularmente, yo siempre fui muy cercano a mi mamá. Y decía, yo no sé si yo sea capaz de hacer esto, ¿verdad? Porque yo a todo esto yo no había considerado que, bueno, pues cuando entraba al seminario, pues te alejaba, ¿verdad? Salías de tu casa y tenías que mudarte, etcétera. Y recuerdo el día en que me fueron ya mi familia a dejarme al seminario, entre alegría y llanto también. Me acuerdo haber pasado el umbral, ¿verdad?, de la entrada a la casa del seminario y sentirme con una paz indescriptible, ¿verdad? Yo me sentía como el hombre más feliz del mundo. Y yo dije, esto es lo mío, ¿verdad? Y ya pues comenzó ya la etapa de formación en el seminario, ¿no? La formación intelectual que conlleva primero estudios de filosofía, luego la teología, pero también formación humana, espiritual, ¿verdad? Comunitaria, etcétera. Y claro, hubo también sus momentos de dificultad, de prueba, pero algo que era constante era la paz, ¿verdad? Paz y alegría, yo diría, fue lo que me animó, ¿verdad? Como que lo que siempre me aseguraba, bueno, pues vas por buen camino. Si sigues sintiéndote así, vas por buen camino. Eh, y estando en el seminario también volvía a salir esto mismo del deseo de unidad. Pues nosotros en el seminario procurábamos tener contacto también con seminaristas de otras diócesis, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros decíamos, siendo un país pequeño, pues no debe de haber excusa para que nosotros, los seminaristas, futuros sacerdotes, no tengamos relación, ¿verdad? Conexión con los demás, con otros jóvenes que también sienten el llamado de Dios, que también sienten que Dios les está llamando al sacerdocio ministerial. Y pues procuramos siempre crear vínculos de amistad con muchachos de otras diócesis, ¿verdad? Seminaristas. Muchos de ellos, algunos de ellos ya han llegado al sacerdocio porque llevaban más tiempo que nosotros. Otros están llegando también ahora, ¿verdad? Dando ese paso
especial en la vida del sacerdote, que es la ordenación, ¿verdad? Diaconal primero, luego la sacerdotal. Y te digo, a veces la gente me preguntaba durante todo el proceso, pero tú estás consciente de la renuncia, tú estás consciente de que eso es difícil, tú estás consciente de X, de Y, de Z. Y yo decía, y así lo siento, ¿verdad? Y así lo he sentido este año y medio que llevo de sacerdote. Cuando uno está enamorado, las cosas que otros ven como sacrificio, pues uno lo ve y uno piensa, bueno, esto no es nada comparado con el premio, ¿verdad? Que es el amor que uno siente al ¿verdad? Realizar su ministerio. Yo siempre le digo a los parroquianos cuando me preguntan, yo lo comparo a unos novios, ¿verdad? Cuando tú tienes una pareja que está locamente enamorada, pues, ¿verdad? Tú tienes el novio que gasta de su dinero en regalo, en llevar a la novia a comer, al cine, gasta también no solo de dinero, sino tiempo, el tiempo que pasan juntos, simplemente hablando, ¿verdad? La gente, si lo mira de afuera, puede pensar, pero qué desperdicio de tiempo, estos dos llevan ahí 2 horas sentados ahí haciendo nada más que hablando, mirándose, o mira qué desperdicio de dinero, yendo al cine, yendo a comer, yendo a esto, yendo a lo otro. Pero el enamorado no ve eso como un sacrificio. Al contrario, lo ve como algo, como una obligación, ¿verdad? Del amor. Porque cuando uno se enamora, uno pues, ciertamente se vuelve como loco, ¿verdad? Hay cosas que pues ya salen de proporción porque el corazón así lo exige. Y esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? En este tiempo. Yo ahora paso a San Juan María Vianney. Estuve 5 meses ayudando en San Felipe, San Juan de Dios. Y aunque fue eso poco tiempo, ¿verdad? Yo reflexionaba estos días y la verdad es que la alegría, aún dentro de las limitaciones de la pandemia, de las limitaciones pues de el culto en la iglesia, por ejemplo, verse limitada en cantidad de personas, en el lugar, etcétera. La alegría tan grande de servir y de encontrarse con un pueblo que también está deseoso de Cristo y que sirve a Cristo también en sus propios, ¿verdad? Lugares, en sus propias vocaciones. Me venía a la mente, y yo le compartía esto también a la comunidad, me venía a la mente una frase de un poema medieval que leía: con tan buen ganadico y más en tal valle, placer es guardarlo. ¿Verdad? Con gusto daría, ¿verdad? Concluye el poema. Con tan buen ganadico, con gusto daría mi vida, placer es guardarlo. ¿Verdad? Yo decía eso, con tan buen pueblo, da gusto ser pastor. ¿Verdad? Se hace fácil ser pastor porque uno cuenta con el apoyo, con la cercanía, con el cariño del pueblo que también se desvive por uno. Entonces, la vida del sacerdote de verdad que es apasionante, llena de alegría, una aventura continua, ¿verdad? Pero una aventura positiva, buena, de las que hacen, uno podría hacer una película bestseller, ¿verdad? De esa taquillera, etcétera. Mientras usted hablaba, padre, me vino a la mente una parte de la primera carta de Pedro, que él hablaba de que teníamos que hacer nosotros partícipes del sacrificio de Cristo. Pero me parece que al Pedro escribirlo, no lo escribía como con pena ni con tristeza, sino por el contrario, con esa misma alegría de decir, no, es que yo yo me lo disfruto, esto que yo estoy haciendo, que sé que es sacrificado, que sé que tiene, ¿verdad? Ciertas situaciones dolorosas también, pero yo lo hago con gusto, lo hago con gusto y con alegría, porque de eso depende, ¿verdad? No solamente
esa experiencia que ya yo he tenido con el Señor, sino dependen tantos otros, ¿verdad? En este caso Pedro escribiendo Claro. esa carta a otros, diciéndole a los otros, no, o sea, hay que seguir, no se quiten, ¿verdad? O no se preocupen por las situaciones, Dios va a hacerse parte de todas ellas y va a resolver. Y otra cosita que me venía a la mente, ¿qué pensó su familia cuando usted al principio, porque le comento de la misma manera que a lo mejor comentaría a otras personas? Yo tengo un hijo mayor que ahora está en Estados Unidos haciendo maestría, y la primera vez que me dijo que quería ser músico era bien jovencito, tenía como 8 o 9 años, algo así. Y yo le dije, bueno, y entonces se pasaba mirando a los grupos de la iglesia, que le puede preguntar al diácono, que él es uno de los culpables. Y entonces, pues él, yo le decía, no, pues tranquilo, con calma, así, pues, vamos a dejarlo para más tardecito, que después vamos a ver qué pasa. Pues qué pasa es que me lo decía a los 12 y ya a los 15 me habló en serio, ¿verdad? Me dijo, no, mira papi, esto es lo que yo me voy a dedicar, ¿verdad? Y claro, entran todas esas dudas como padre, ¿no? En el caso hablo desde mi perspectiva, de mi realidad. ¿Cómo fue esa situación con la familia? Sí, pues mira, cuando a la primera persona que le comenté, pues fue claro, a mi mamá. Y cuando yo le dije que yo quería pues, ser sacerdote, que estaba sintiendo eso, ella desde el primer momento me apoyó, ¿verdad? Ella me dijo, pues si eso es lo que tú quieres, muy bien, adelante. Eventualmente, ¿verdad? Yo cuando ya entré al seminario, ya estaba por ordenarme. Yo le pregunté, ¿no? Que ella pensó cuando yo le comenté eso, y ella me dice que ella pensó en aquel momento que iba a ser algo pasajero, ¿verdad? Así como, pues los niños a veces dicen muchas cosas, ¿verdad? Que quieren ser muchas cosas. Pues ella pensó, ella consideró que eso era algo pasajero, ¿verdad? Que iba eventualmente a darle paso a otro deseo, ¿verdad? A hacer, qué sé yo, X o Y cosas. Pero siempre me apoyó. En ningún momento, ¿verdad? Puso piedra de tropiezo para nada. Mi hermano, yo tengo un hermano, él también lo tomó muy normal, pero también me confesó eventualmente cuando ya estaba acabando el seminario, lo mismo, él decía, yo pensé que eso pues no iba a durar mucho, que tú eventualmente pues te iba a gustar otra cosa, ibas a cambiar de parecer. Pero igual, tampoco nunca tuve de parte de él como ningún tipo de reproche al respecto. Bueno, también importante, en mi familia, el lado materno es protestante. Y mi mamá fue criada también en la iglesia pentecostal. Pero ella, por gracia de Dios, por providencia de Dios, a designios misteriosos, cuando yo nací, ella todavía no se había convertido, ¿verdad? Ya había tenido alguna experiencia en la iglesia católica. Pero sin embargo, ella decidió bautizarme en la iglesia católica. Y luego de eso, pues, asistir a misa dominical. Yo me acuerdo de pequeño, de muy pequeño, ir a misa dominical con ella. ¿Verdad? Éramos nosotros nada más. Eventualmente también nació mi hermano y vamos, ella nos llevaba a misa los domingos. Y en la semana, algunas veces, me acuerdo de haber ido con mi abuela, ¿verdad? Al culto con ella. Eso era pues como que muy normal. Pero ya desde ahí, ¿verdad? Se ven los designios de Dios que son providentes, ya iba marcando un camino. Entonces, dicho esto, mis abuelos igualmente también me apoyaron. La que al principio se resistió, ¿verdad? Y siempre me decía, pero ¿por qué mejor no estudia doctor, ¿verdad? Dentista. Ella trabajaba en la escuela dental. ¿Por qué no? Fue mi abuela materna, ¿verdad? Ella me decía, ¿por qué no estudias para dentista? ¿Por qué no te haces doctor y así puedes ayudar también a la gente? Al principio pues, había un poquito de esa resistencia. Pero luego también ella vio que eso iba en serio y nada, ¿verdad? También se desbordó en apoyo. Entonces yo tengo que decir que, ¿verdad? Mis padres, mis abuelos, mi hermano,
mis tíos, ¿verdad? Mis primos siempre acogieron esa noticia y fueron siempre, ¿verdad? Me apoyaron siempre, incluyendo aquellos que no comparten nuestra misma fe, pero siempre, ¿verdad? Lo vieron con buenos ojos. Por ejemplo, mi bisabuelo, que en paz descanse, el papá de mi abuela materna, él era bien pentecostal, estaba bien metido en su iglesia. Y cuando yo entré al seminario, nadie se atrevía a decirle nada, ¿verdad? Todo el mundo que no dijera nada, que no, ¿verdad? Que él no se fuera a enterar pensando que iba a reaccionar negativamente. Pero como es evidente, él se enteró. Eso no se podía tapar el cielo con la mano. Y también, ¿verdad? Él siempre me dijo, muy bien, tú siempre mantente unido a Cristo, estudia la Escritura, predica a Cristo, etcétera. Pero siempre conté también con su apoyo. Y eso sí me sorprendió, ¿verdad? Yo sí pensaba también que él iba a poner el grito en el cielo. Y pues tengo que decir que he sido bendecido, ¿verdad? Porque he escuchado también historias de otros que tal vez no fue igual, ¿verdad? Que tuvieron más resistencia de su familia. Pero en mi caso, gracias a Dios, de todas partes, ¿verdad? Tuve eh, aliento, manos abiertas, ánimo. Y eso pues yo pienso que fue también de gran ayuda, ¿verdad? Porque imaginarme pensar que, por ejemplo, mi mamá se hubiese opuesto a algo así, o ¿verdad? Mi familia en general se hubiese opuesto, tal vez hubiese sido difícil. Pero el Señor obró y no siempre, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, siempre he contado con su apoyo. Padre, como usted decía, lo importante que fue el ejemplo del padre de su parroquia, Uh-huh. ¿qué usted le diría a los jóvenes, ya que usted lleva 1 año y medio de sacerdote, que están en esa inquietud, que están buscando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué usted le diría ahora, siendo ya sacerdote de Sí, pues mire, experiencia? pues mire, yo le diría que no tengan miedo, que se den la oportunidad, ¿verdad? Porque yo me acuerdo también en ese tiempo en el cual yo comencé ya, cuando me dieron el visto bueno, ¿no? Para que empezara el proceso para pedir la admisión, tener algunas amistades, en concreto una amistad, ¿verdad? Que me decía, mejor, ¿por qué no continúa, ¿verdad? Estudia algo en la universidad, una carrera, un bachillerato por lo menos, y luego entras al seminario, ¿no? Y él veía los aspectos positivos. Dice, no, pues así vas a tener una visión, vas a tener una profesión, vas a tener, ¿verdad? Una experiencia que vas a poder utilizar en el futuro. Él velando también por la seguridad, ¿verdad? Yo pienso, me pongo en su zapato y pienso, bueno, pues si te das cuenta que lo tuyo no es ser sacerdote, pues por lo menos ya tienes eh, un camino recorrido que te puede llevar, ¿verdad? Para continuar para eh, una profesión, tu trabajo, eventualmente, si ves que lo tuyo no es sacerdote, etcétera. Él no me lo dijo así textualmente, ¿no? Pero puedo imaginar que de fondo estaba pues esa preocupación de este amigo. Lo llegué a considerar. Yo ya había pensado que iba a tener que estar primero a estudiar algo por la edad, ¿no? Por el tema de la edad, pensé que no. Pero cuando el Señor levantó, ¿verdad? Esa barrera que yo mismo me había creado, ¿verdad? Porque nadie me había dicho que fuera un problema la edad. Eso es algo que yo mismo me había puesto. Cuando el Señor levantó esa barrera, pues yo dije, lo consideré, esto que me decía mi amigo, pero pensé, si el Señor me está llamando a ser sacerdote, yo solo voy a ser feliz plenamente o siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo haciendo otras cosas si en definitiva Dios me llama a esto? Y si entro y me doy cuenta de que no fue lo que Dios quería, pues tampoco pierdo el tiempo, porque entonces ya tendría la seguridad de que Dios me quiere para otra cosa. Entonces no he perdido el tiempo. Entonces yo le digo a los jóvenes, no tengan miedo, desen la oportunidad, porque se están jugando su felicidad. Y si Dios les llama a ser sacerdote,
les digo, van a ser plenamente felices, ¿verdad? No van a perder nada porque Dios, al contrario de lo que el mundo pueda decirnos, Dios no nos quita nada. Dios nos lo da todo. Y, ¿verdad? Dios quiere que seamos verdaderamente felices. Entonces, ánimo, ¿verdad? No se van a arrepentir. Y si se dan cuenta en el proceso que, pues mira, Dios no te llama a esto, pues no has perdido el tiempo, porque entonces ya tienes una certeza, ¿verdad? Ya puedes descartar, ok, pues Dios, ya yo sé que Dios no me quiere para esto. Entonces ¿verdad? Va a ser una ganancia. Mire, lo mires como lo mires, va a ser una ganancia. Sería, ¿verdad? Mi consejo para el que esté considerando el sacerdocio. Van a ser plenamente felices. Eso se los puedo garantizar, ¿verdad? O your money back, como dicen por ahí, ¿verdad? O tu dinero de vuelta. Devuelto. Sí. Padre, usted comentó algo ahorita, ¿verdad? De esta realidad que le ha tocado vivir usted como sacerdote joven, que es que usted se ordenó, pero usted no sabía, nadie sabía que íbamos a encontrarnos con una pandemia. Y entonces, ¿cómo realmente, ¿verdad? Usted ha dicho que, ¿verdad? Que ha tenido la experiencia pues, con las parroquias que han estado, que ha visto cómo estos sacerdotes, en unión con sus comunidades, han buscado alternativas para mantener esa fe viva. ¿Qué usted piensa a todo esto, verdad? Porque usted dice, bueno, ya estoy ordenado, voy ahora voy a hacer todos esos planes que tengo para la comunidad y nos encontramos con esta situación de la pandemia. Sí, ¿Cómo usted ha vivido esa experiencia? sí. Pues mira, al principio fue un poco, bueno, la pandemia a mí me tomó, yo todavía estaba terminando los estudios, ¿verdad? Ya me habían ordenado sacerdote, pero estaba terminando estudios avanzados y en ese momento pues tuve que regresar, ¿verdad? A Puerto Rico y concluir aquí. Y fue difícil en el aspecto de que pues yo regreso y estaba todo, ¿verdad? Cerrado totalmente, uno no podía salir a nada. Pero algo que a mí me ayudó en esos primeros semanas, meses de encierro, fueron varias cosas, ¿verdad? Sacar tiempo para profundizar pues, en la oración, en la lectura, pero a la misma vez también sacar tiempo para profundizar en las amistades. No podíamos vernos físicamente, pero llamar, ¿verdad? Llamadas telefónicas, ahora que está de moda Zoom, ¿verdad? Yo varias veces me conecté con amigos míos allá en Estados Unidos. Tenía un amigo, el padre José Corazón, que ahora está de párroco en Cataño. Él estaba estudiando en Roma, también, ¿verdad? Diálogo siempre con él, llamadas, videollamadas, etcétera. Pues eso sirvió para, pienso, profundizar un poco en la relación con Dios, ¿verdad? Teniendo más tiempo libre y en la relación con amigos, con hermanos y con mi misma familia, ¿verdad? Porque entonces cuando regresé yo estuve unas semanas viviendo en mi casa, ¿verdad? Con mi familia. Y ya una vez comienzo ayudar en parroquia, que eso trajo también pues un poco sus dificultades, ¿no? Con la realidad que estaban viviendo las restricciones impuestas, ¿verdad? Por el gobierno, las medidas cautelares que la iglesia tomó también. Al principio, pues como era evidente, era un poco más riguroso porque estaba esto empezando, no sabíamos muy bien, había pues siempre con prudencia, pero yo siempre veía, ¿verdad? Pensaba, primero, no era la primera vez que nosotros, ¿verdad? La iglesia afrontaba una situación como esta, de pandemia, Uh-huh. o de dificultad. Y pensaba también, ¿verdad? En hombres, mujeres que hoy en día son santos, que dieron su vida precisamente atendiendo a los más necesitados, a los enfermos, ¿verdad? San Luis Gonzaga, que él era seminarista y murió precisamente en una pandemia, porque cargando a los enfermos para moverlos de un lado a otro, se contagió, ¿verdad?
con la enfermedad y eventualmente falleció a causa de eso. Yo decía, pues mira, la iglesia, y esto, ¿verdad?, es lo que hemos ido viendo, cómo los sacerdotes también en sus parroquias se han reinventado para llegar, ¿verdad?, a las personas y demás. Porque ciertamente con prudencia queremos nosotros preservar la vida, no queremos ser unos imprudentes, ¿verdad?, que ayudemos a esparcir el virus. Pero a la misma vez, no, ¿cómo decir? No egoísta, en el sentido de que uno piense nada más que en su bienestar y se olvide de los demás. No, pues, tenemos que tener el balance. Sí, protegernos, proteger a los demás, no en un sentido, ¿verdad? Porque el cristiano busca proteger su vida, su salud y proteger a los demás, no con un sentido egoísta, sino con un sentido sobrenatural. La vida es un don de Dios y por lo tanto, como respeto a ese don, tengo que protegerla. Y como respeto al don de la vida en el otro, y como también muestra del amor al otro, tengo que proteger al otro. Pero a la misma vez soy consciente, somos conscientes de que necesitamos también del Señor, de nuestro encuentro con el Señor, como nos lo ha recordado el Papa Francisco, ¿verdad?, en varias ocasiones. Y eso, ¿verdad?, siendo prudente, pero procurando empezar a abrir espacios para que nuestros feligreses, ¿verdad?, nuestros hermanos puedan también entrar en contacto. Porque yo consideraba al principio de la pandemia, cuando estábamos encerrados, pues que yo tenía, la verdad, con un don especial, porque yo no me quedé sin la Eucaristía, ¿verdad? Yo celebraba todos los días en mi casa. Pues mi familia también tuvo ese don de tener la Eucaristía. Y a mí un poco me rompía el corazón ver cómo tantas personas que anhelaban la comunión diaria, ¿verdad?, y me escribían. Yo veía a veces las misas en Facebook y la gente comentando con dolor, ¿verdad? Gente que quería poder asistir y no podía por la realidad, ¿verdad?, de ese momento. Eso a mí me sirvió también para apreciar más ese don, ¿verdad? Un don que llevamos, como dice San Pablo, en vasijas de barro y que hay que proteger, hay que preservar. Y todavía hoy, aunque ya las cosas han empezado tal vez una nueva normalidad, pero todavía hoy hay pues también tal vez sus dificultades, manteniendo obviamente unas precauciones, como es lógico. Pero hay que ir también saliendo nosotros, quién sabe, será así, que sea hay que preservar, ¿verdad?, como les decía, la salud, pero hay que también tener ¿cómo decir?, un estándar. Si soy capaz de salir al mall, a las tiendas, pues también tengo que ser capaz de acudir a la iglesia, consciente de que en la iglesia se toman medidas más rigurosas que en los sitios públicos, ¿verdad?, para preservar la salud. Entonces, pues eso ha sido un reto agradable, ¿verdad?, porque nuestra gente ha ido respondiendo de una manera sorprendente, ¿verdad? Siempre de salud personal, de edad, etc. Observar un poco perfectamente entendible. Pero una alegría ver cómo nos vamos nosotros reabriendo, ¿verdad? La gente va otra vez comenzando a regresar a nuestra iglesia y demás. Y el reto es precisamente eso, poder ofrecer esos espacios, pienso, y así yo lo veo, ¿verdad? Ofrecer los espacios para que la gente, con las precauciones de vida, con, ¿verdad?, la responsabilidad de vida, pero puedan acercarse otra vez, ¿verdad?, a los sacramentos, que son, como nos dice la iglesia, ¿verdad?, la fuente y la cumbre, ¿verdad?, la Eucaristía de modo particular, la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Que el cristiano, a pesar, ¿verdad?, procuramos sí mantener las precauciones, evidentemente, no queremos que nos acusen de imprudentes, pero a la misma vez somos conscientes de la necesidad de ese encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Que así como nosotros queremos encontrarnos y nos encontramos con nuestra familia, con las personas que queremos, pues buscamos también, procuramos, ¿verdad?, también tener ese contacto con el Señor, con los sacramentos, que es participar de la misma vida de Dios y de modo pues, especial la Eucaristía. Y lo importante es pues, ver cómo nosotros nos podemos reinventar, y hemos visto, ¿verdad?, cómo tanto se han ido reinventando precisamente para poder garantizar esto, que podamos mantener ese contacto, ¿verdad?, personal con la comunidad,
que es importante, como nos recordaba el Papa Francisco, pero también con el Señor en la Eucaristía, ¿verdad? A través de los sacramentos, etcétera. Entonces, es un reto, ¿verdad? Pero a la misma vez no es una imposibilidad, ¿verdad? Hay una posibilidad. Y esto nos abre, pues, todo un mundo, ¿verdad? Nuevo que hemos estado ya viviendo en nuestras propias parroquias, ¿verdad? Y sé que esto va a seguir mejorando, ¿verdad? Cada vez vamos a estar un poco más tranquilos, vamos a poder seguir, pero importante, nunca cuando, ¿verdad? Hay quienes no pueden asistir a la iglesia por su salud, por su años, porque no tienen los medios, pero que eso que no sea excusa, ¿verdad? Para pues no tratar al Señor en la Eucaristía, ¿verdad? Yo le decía a unos amigos míos, cuando estaba la pandemia fuerte, ¿verdad? Que ellos tenían un deseo grande de poder participar en la Eucaristía y no podían porque no se podía salir de las casas. Decía, bueno, tal vez no puedes ir físicamente ahora mismo, pero tú procura alimentar el fuego, esa llama del amor, con comuniones espirituales, ¿verdad? Con el trato personal a Jesús Eucaristía, aunque sea a la distancia, visitando el sagrario de tu parroquia con el corazón, para que cuando llegue el momento puedas recibirle con mayor alegría, con mayor gozo. Pero lo que no podemos hacer como cristianos, ¿verdad? Es resguardarnos detrás de la pantalla, por ejemplo, y ya, ¿verdad? Conformarnos con eso. Si tal vez no tenemos la posibilidad de llegar, pero pues ponemos entonces los medios para que, conjunto con, obviamente, pues las celebraciones virtuales y demás, pero que también el corazón no se limita a eso, sino que durante la semana, durante el día, acudamos al Señor, ¿verdad? Le encomendemos a Él, pues, nuestro día a día, nuestras intenciones, etcétera. Reverendo Diácono, los otros minutos finales son suyos. Le damos las gracias al Padre por sacar de su tiempo para acompañarnos en nuestro programa. Oye, Héctor, antes que el Padre nos eche la bendición, me comentaron un secreto y lo voy a comentar a ti, que próximamente en nuestro programa va a haber un retiro cuaresmal, que creo que los recursos es un tal Miguel Espinosa, el Montelara, el Maldía, el diácono Richard Rodríguez y el diácono Vicente Nieves. ¿Qué tú sabes de eso? El diácono, yo creo que ya usted lo dijo, era un secreto hasta que usted acaba de decirlo. No, pero hay un secreto, pero... Pero le vamos a dar, ¿verdad? Vamos a la semana que viene, vamos a presentarle con mayor detalle de qué se va a tratar, pero vamos a vivir esa experiencia de ese desierto, de ese cuaresma, pues juntos con estas personas que ya usted ha nombrado, que nos van a ayudar a nosotros semanalmente poder, ¿verdad? Ir caminando un poco más hacia ese momento de sacrificio que es el Viernes Santo, pero también de ese momento glorioso de ese domingo de resurrección. Siempre recordando lo que decía Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero como ha resucitado realmente no es vana, está llena y está gozosa y está fervorosa, ¿verdad? Así que ya la semana que viene, con mayor detalle, les vamos a estar presentando a los hermanos parte de lo que va a ser ese caminar cuaresmal. Ya la próxima vez no te dejo ningún secreto, ¿sabes? Y ya con esto. Entre nosotros sí. No iba a ser más nadie. Yo creo que los recursos no lo saben todavía, ¿o sí? Bueno, si no lo saben, se enteraron los recursos. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por su participación, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Sabemos que usted pues hoy estaba también en la tiempo de Santísimo, de este tiempo que se presenta el Santísimo y se ora por las vocaciones sacerdotales y por la santidad de nuestros sacerdotes. Y le agradecemos su tiempo. Oramos y estaremos orando para que usted persevere en esta gran misión, en esta gran vocación que el Señor al que le ha llamado, siempre recordando que el Señor pues, al que unge pues nunca lo hace caer en vergüenza, y eso lo podemos ver a través de todas las escrituras. Así que su bendición final, Padre. Claro que sí. Bueno, primero agradecerle, ¿verdad?, por este
este espacio, esta oportunidad de compartir juntos y hablar de estos temas tan hermosos y que nos apasionan. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Buenas Bendigamos noches, al Padre. Señor. Gracias. Buenas noches. Dios les Dios los bendiga. bendiga.